Daniel Rey y hoy haremos un documental sobre el narcotráfico en Colombia en colaboración de mi grupo, Sebastián de Ávila, Carlos Rodríguez, Nicolás Ibarra, Samuel Sala. Acompáñame. El narcotráfico en Colombia fue uno de los fenómenos más complejos y persistentes de la historia colombiana, con raíces en la década de 1970 con la llegada del cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel de Norte del Valle, más conocido como el Pacífico. El narcotráfico tuvo un impacto tanto económico, social como político en el país de Colombia. Y uno de los principales productores fueron la cocaína, el lavado de dinero y la corrupción. Los principales acontecimientos y asesinatos que desarrolló el narcotráfico en la historia colombiana fue el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el asesinato del candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano. También fueron asesinados los periodistas como Jaime Garzón y Diana Turbay. Varios de los atentados más importantes que hubo en el narcotráfico de la historia colombiana fue el atentado contra el avión de Avianca en el vuelo 203 y también la toma del Palacio de Justicia por el comando del MR-20. Entre otras se desarrollaron también los carros bombas, quienes destrozaron múltiples ocasiones a edificios y monumentos en la ciudad de Medellín, Bogotá, entre otros. A continuación vamos a entrevistar a dos personas que fueron miembros del cartel de Medellín, el cartel de Cali y una persona que fue víctima del narcotráfico. Buenas tardes. ¿Podría regalarme su nombre? Me llaman Andrés, pero más comúnmente alias El Diablo. Andrés, ¿me podrías dar tu experiencia en el cartel de Medellín? Bueno, mi experiencia en el cartel de Medellín comenzó desde muy joven. Cuando vivía en un barrio precario y bajo de recursos. Esto me llevó a que los miembros del cartel de Medellín me contactaran. Esto haciéndoles un trabajo y dando más confianza para que los altos mandos confiaran en mí. Esto llevándome a ser un miembro importante en el cartel de Medellín. ¿Podrías darme el causante de tu salida del cartel de Medellín? Bueno, el cartel de Medellín, después de la pérdida de Pablo Escobar, tuvo una desorganización, por lo cual todos los miembros, incluyéndome a mí, no supimos qué hacer, en lo cual por mi seguridad y todo decidí retirarme. Medellín fue uno de los carteles con mayor poder en la historia colombiana, bajo el mando de Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín. Durante muchos años, el cartel de Medellín ocasionó múltiples acontecimientos, delitos y crímenes como el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, asesinatos a familias inocentes. Entre otras, cuando metieron preso a Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, él aún así estaba rodeado de muchos lujos. Y siempre que se cometía un atentado o perpetraban a alguien, todo siempre fue bajo las órdenes de Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín. Durante la década de los años 80 y 90, Colombia fue el país con mayor exportación de cocaína, lavado de dinero y corrupción bajo el mando de los tres carteles más poderosos del narcotráfico. Algunas de las causas del surgimiento de estos tres carteles fue por la alta demanda internacional, por la escasez de pobreza en varias comunidades, lo que llevó a personas a involucrarse en el narcotráfico. Y también hubo falta de oportunidad bajo la pobreza, lo que llevó a los habitantes a enfrentarse con el Estado y involucrarse en la corrupción. A continuación vamos a entrevistar a un ex miembro del cartel de Cali. Acompáñenos. Hola, buenas tardes. ¿Me podría regalar su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Juan Char. Señor Char, ¿me podría dar su experiencia en el cartel de Cali? Pues mi experiencia fue que fue unos tiempos muy devastadores, tiempos sangrientos, no quisiera ni recordar. Y pues gracias a Dios ya estamos aquí vivos, pero fue un tiempo muy oscuro para mi país. Y dime, ¿cuáles fueron los motivos de tu entrada al cartel de Cali? Pues los motivos fueron la escasez de dinero que tenemos en mi familia y yo. Me acuerdo claramente cómo fue
un señor me hizo esa propuesta y yo sin ninguna duda dije que sí, debido a la escasez que hay en mi casa, quería salir de la pobreza y creo que fue una mala decisión. Cali fue uno de los carteles más poderosos de la historia colombiana entre los años 80 y 90. A diferencia del cartel de Medellín, el cartel de Cali se centró más que todo en el lavado de dinero, la extorsión y la exportación de cocaína desde los Estados Unidos hasta diferentes partes de Europa. Tras la caída del cartel de Medellín entre los años 1995 y 1996, el cartel de Cali buscaba enfocarse aún más en los secuestros, la violencia hacia personas de bajos recursos y a la extorsión de dinero. Finalmente, en 1996 dan por capturado al líder del cartel de Cali, Gilberto, y su mano derecha, Miguel Rodríguez, dando por finalizada al cartel de Cali. Vamos a entrevistar a una persona quien fue víctima del narcotráfico. ¿Podría regalarnos su nombre? Yo me llamo Juan Sebastián Echeverría, víctima del narcotráfico. ¿Me podría contar cómo lo afectó usted el tráfico en Colombia, su familia, su comunidad? Pues me afectó económica y mentalmente, ya que tuvimos muchos problemas por estos carteles en aquel entonces. ¿Podría contarnos cómo fue su proceso de rehabilitación o reposición para usted en este caso? Pues un proceso muy difícil, ya que partimos gran parte de nuestra economía por la intervención de estos carteles y fue muy difícil restablecernos mentalmente porque sufrimos mucha violencia por parte de estos y pues hasta el día de hoy seguimos pues tratando de restablecernos y ahí vamos. Muchas gracias. Históricos más impactantes de nuestra historia colombiana con el narcotráfico fue la guerra contra el Estado, los múltiples enfrentamientos que tuvieron los carteles con los líderes y candidatos del gobierno. También la enorme cantidad de extorsión de lavado de dólares, la proporción de cocaína que se administró por más del 70% en nuestro país, y también cuando el cartel de Medellín le declaró la guerra al gobierno con múltiples asesinatos, secuestros, vandalismo, entre otras cosas, desatándose así un caos infernal para nuestra historia colombiana y para nuestro país. El narcotráfico tuvo una inflación en la política con la financiación de campañas y asesinatos de figuras públicas, económica tras el lavado de dinero, la extorsión, los secuestros y el vandalismo, tras la administración de cocaína en el país, y cultural tras la normalización de la globalización medieval y la formación de líderes mundiales. Los carteles del narcotráfico en Colombia tuvieron relaciones con la guerrilla y el paramilitarismo. Primeramente con la guerrilla, como vendrían siendo la FARC o el ELN, inicialmente siendo enemigos, pero luego algunos frentes colaboraron para cultivos o para manejar rutas. Luego, con el paramilitarismo o con los paramilitares, por lo general estos siempre fueron aliados, controlando rutas y eliminando la competencia. Esto dando como resultado la confusión entre el conflicto armado y el crimen organizado, dando como consecuencia el aumento de masacres y desplazamientos. Un impacto tanto en la juventud como en el territorio. Principalmente en la juventud tuvo un impacto con el reclutamiento de compañeros, sicarios y múltiples pérdidas de oportunidades educativas. Y luego en lo territorial con la deforestación por cultivos y ilícitos por la contaminación de ríos y desplazamientos forzados, generando así un impacto y un caos a nivel mundial para la juventud y para los territorios de las demás comunidades. En conclusión, el narcotráfico fue uno de los fenómenos más poderosos y complícitos de la historia colombiana. Bajo el mando de los tres carteles más poderosos de la historia colombiana, el cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel de Valle, más conocido como el cartel del Pacífico. Desató poderes y caos a nivel mundial con el lavado de dinero, la administración de cocaína, que administró más del 80% en nuestro país, generando también acontecimientos, tentaciones y múltiples asesinatos y secuestros a líderes candidatos de nuestro gobierno y del Estado. Esto afectó a más de 10 personas de nuestra comunidad, tanto emocionalmente como físicamente.
dejando múltiples heridas, dejándolos en bajos recursos y escasez de pobreza, con faltas de oportunidades que no les permitía llegar a alcanzar el éxito. El narcotráfico dejó una huella impactante en nuestra historia colombiana luego de la muerte de Pablo Escobar Gaviria y de la captura de los líderes del cartel de Cali y del cartel del norte del Valle. Esto con el fin de que los ciudadanos se recuperen luego de una historia donde hubo tragedias, donde hubo pérdidas, caos, explosión, destrucción por completo, dejando así un impacto sostenible en nuestra historia colombiana. ¡Poder del dinero!